Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien, listos para un vídeo que, déjenme decirles, va a encender la pantalla. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un debate que lleva años, un choque de titanes, una contienda que ha dividido a los fans. Tuba contra Engin. Sí, lo oyeron bien. Hoy vamos a analizar a fondo la eterna rivalidad entre dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, la inigualable Tuba Büyüküstün y el carismático Engin Akyürek. Dos actores que han conquistado corazones alrededor del mundo, dos talentos que han dejado huella en cada uno de sus proyectos. Pero, ¿por qué esta rivalidad? ¿De dónde surge esta guerra, como dice el título? Y lo más importante, ¿quién ganará, esta vez? Bueno, antes de que nos adentremos en el campo de batalla, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis a profundidad, si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y más allá, no duden en darle clic al botón de suscribirse. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Créanme, no querrán perderse nada de lo que tengo preparado. Ahora sí, vamos al grano. Tuba y Engin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento. Ambos son actores de primer nivel, con una trayectoria impresionante y una base de fans leal y apasionada. Pero la guerra, la rivalidad, no es tanto entre ellos directamente, sino más bien entre sus respectivos fandoms. Una rivalidad alimentada por la comparación constante, por la búsqueda del mejor actor, de la mejor actuación, de la mejor química en pantalla. Para entender mejor esta dinámica, primero debemos conocer un poco más a cada uno de estos talentosos artistas. Empecemos con Tuba Büyüküstün. Tuba es, sin duda alguna, una de las actrices más reconocidas y respetadas de Turquía. Su belleza natural, su elegancia innata y su capacidad para transmitir emociones complejas la han convertido en una estrella internacional. La hemos visto en una infinidad de roles, desde la joven inocente hasta la mujer fuerte y decidida, y en cada uno de ellos ha brillado con luz propia. Su mirada profunda y su capacidad para comunicar sin palabras la han convertido en un icono. Pero más allá de su innegable atractivo físico, Tuba posee un talento actoral genuino que le permite encarnar personajes complejos con una facilidad asombrosa. Recordemos sus primeros papeles en series como Sultan Makam o Yağmurlar Altında, donde ya se podía apreciar su potencial. En Sultan Makam, Tuba demostró su capacidad para interpretar personajes de época, aportando una frescura y naturalidad que la diferenciaban del resto del elenco. En Yağmurlar Altında, su papel como Faila Istekiner fue un punto de inflexión en su carrera, permitiéndole explorar emociones más intensas y demostrar su versatilidad actoral. Pero fue con Así donde Tuba realmente saltó a la fama, conquistando al público con su interpretación de una joven campesina luchadora y orgullosa. Su química con Murat YLDRM era innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo, abriendo las puertas del mercado internacional para Tuba. El personaje de Así era un reflejo de la tenacidad y la fuerza de la mujer turca, y Tuba supo capturar a la perfección la esencia de esta heroína moderna. Luego llegaron otros proyectos importantes como Gönül, 20 dakika, Kara para Aşk y Cesur Güzel. En Gönül, Tuba interpretó a Hasret, una joven romaní con una voz prodigiosa que es descubierta por un profesor de música. En esta serie, Tuba demostró su talento para la actuación y también su capacidad para cantar, cautivando al público con su voz dulce y emotiva. En 20 dakika, Tuba interpretó a Melek Alaskar, una mujer acusada injustamente de un crimen que no cometió. Esta serie fue un thriller psicológico que exigió a Tuba una gran intensidad emocional, y su actuación fue aclamada por la crítica y el público. En Kara para Aşk, como ya hemos mencionado, compartió pantalla con Engin Akyürek, dando vida a Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una trama de corrupción y asesinato. Y en Cesur Güzel, Tuba interpretó a Soğan Korluda, una mujer fuerte e independiente que se enamora de su enemigo. En cada uno de estos roles, Tuba demostró su versatilidad y su capacidad para reinventarse, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Pero Tuba no solo es una cara bonita. Es una actriz comprometida con su trabajo, que se involucra profundamente en cada uno de sus personajes y que busca constantemente nuevos desafíos. Su talento es innegable y su presencia en pantalla es magnética. Además es una persona reservada y discreta,
alejada de los escándalos y centrada en su carrera y en su familia. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos y se concentra en perfeccionar su arte, eligiendo cuidadosamente los proyectos que le permiten crecer como actriz. Ahora, hablemos de Engin Akyurek. Engin es un actor que ha conquistado al público con su carisma, su intensidad y su capacidad para transmitir emociones profundas con una mirada. Es un actor versátil, que ha interpretado roles muy diferentes a lo largo de su carrera, desde el joven idealista hasta el hombre atormentado, y en cada uno de ellos ha dejado una marca imborrable. Su mirada penetrante y su voz grave y melodiosa lo convierten en un actor magnético, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con solo una expresión facial. Lo conocimos en el reality show Türkiye'nin İlkler, donde demostró su talento y su carisma. Luego llegaron sus primeros papeles en series como Yabank Damat y Karaylan, donde empezó a llamar la atención del público y de la crítica. En Yabank Damat, Engin interpretó a Kadir Satkolu, un joven enamorado de una mujer griega. En esta serie, Engin demostró su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. En Karaylan interpretó a Nicipli Alim, un joven que lucha contra la ocupación francesa de su tierra natal. En esta serie, Engin demostró su talento para el drama y su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Pero fue con Fatmagul Unsuku donde Engin realmente se consagró como uno de los actores más importantes de Turquía. Su interpretación de Kerim Ilgaz, un hombre atormentado por el pasado y atormentado por el amor, conmovió a millones de personas y le valió el reconocimiento internacional. El personaje de Kerim era un hombre complejo y contradictorio, y Engin supo capturar a la perfección su vulnerabilidad y su deseo de redención. Su actuación en esta serie fue un punto de inflexión en su carrera, catapultándolo a la fama internacional. Después llegaron otros proyectos importantes como Bir Kukuk Eylül Meselesi, Kara para Aşk, Olene Kadar y Sefirin Kazeta. En Bir Kukuk Eylül Meselesi, Engin interpretó a Tekin, un hombre que pierde la memoria tras un accidente de tráfico y se enamora de una misteriosa mujer. En esta película, Engin demostró su talento para el drama romántico y su capacidad para crear una química creíble con su compañera de reparto. En Kara para Aşk, como ya hemos mencionado, compartió pantalla con Tuba Büyüküstün, dando vida a Ömer Demir, un policía honesto y apasionado que busca vengar la muerte de su prometida. En Olene Kadar, Engin interpretó a Dan Soysur, un hombre encarcelado injustamente durante años y que busca venganza tras ser liberado. En Sefirin Kazeta, Engin interpretó a Sankar Efeolu, un hombre de negocios que se reencuentra con su amor de la infancia. En cada uno de estos roles, Engin demostró su talento y su capacidad para conectar con el público, consolidándose como uno de los actores más queridos y respetados de su país. Cada personaje ha sido una oportunidad para mostrar una faceta diferente de su talento, desde el drama más profundo hasta la comedia más ligera. Al igual que Tuba, Engin es un actor comprometido con su trabajo, que se involucra profundamente en cada uno de sus personajes y que busca constantemente nuevos desafíos. Su talento es innegable y su presencia en pantalla es magnética. Además, es un escritor talentoso que ha publicado varios cuentos y que demuestra su sensibilidad y su creatividad en cada uno de sus proyectos. Su faceta como escritor añade una dimensión extra a su talento, demostrando que es un artista completo y multifacético. Entonces, ¿de dónde viene la guerra? Bueno, como mencioné antes, la rivalidad no es entre Tuba y Engin directamente. Ellos son profesionales que se respetan mutuamente y que han demostrado su admiración mutua en varias ocasiones. La rivalidad es más bien entre sus fans, que compiten constantemente por defender a su ídolo y por demostrar que es el mejor actor o la mejor actriz. A menudo esta rivalidad se basa en comparaciones subjetivas y en preferencias personales, creando un ambiente de tensión y competencia entre los fans. Esta competencia se manifiesta en redes sociales, en foros de discusión, en encuestas online, en todos lados. Los fans de Tuba resaltan su belleza, su elegancia, su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Los fans de Engin resaltan su carisma, su intensidad, su talento para la actuación y su sensibilidad. Cada bando defiende a su ídolo con pasión, argumentando que su talento es superior y que merece más reconocimiento. Y por supuesto, la serie Kara para Aşk jugó un papel fundamental en esta rivalidad. La química entre Tuba y Engin era innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo. Pero al mismo tiempo la serie alimentó la rivalidad entre sus fans, que debatían constantemente sobre quién era el mejor actor y quién merecía más reconocimiento.
Algunos argumentaban que Tuba era la estrella de la serie, que su personaje era más complejo y que su actuación era más impactante. Otros argumentaban que Engin era el corazón de la serie, que su personaje era más carismático y que su actuación era más conmovedora. La serie se convirtió en un campo de batalla virtual, donde los fans luchaban por defender a sus ídolos y por demostrar su superioridad. En realidad, ambos actores brillaron con luz propia en cara para Ask. Tuba interpretó a Elif Deneise, una diseñadora de joyas inteligente y decidida que se ve envuelta en una trama de corrupción y asesinato. Engin interpretó a Omer Demir, un policía honesto y apasionado que busca vengar la muerte de su prometida. Ambos personajes eran complejos y multidimensionales, y ambos actores lograron transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de sus personajes. Su química en pantalla era innegable y la serie se benefició de la sinergia entre sus talentos. La verdad es que comparar a Tuba y Engin es como comparar manzanas con naranjas. Ambos son actores talentosos, pero tienen estilos diferentes y puntos fuertes diferentes. Tuba es una actriz más elegante y sofisticada, con una presencia en pantalla más sutil y matizada. Engin es un actor más intenso y apasionado, con una presencia en pantalla más explosiva y conmovedora. Cada uno aporta algo diferente a sus personajes, y sus estilos complementarios hacen que sus colaboraciones sean especialmente interesantes. Entonces, ¿quién gana esta vez? La respuesta es simple: nadie. No hay un ganador en esta guerra. Tuba y Engin son dos actores excepcionales que han contribuido enormemente al mundo del entretenimiento turco. Ambos merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Y en lugar de enfrentarlos, deberíamos celebrar su talento y disfrutar de sus actuaciones. Deberíamos aprender a apreciar sus diferencias y a reconocer el valor de cada uno como artistas individuales. Además, creo que es importante recordar que la verdadera rivalidad no existe entre los actores, sino entre los fans. Y como fans deberíamos ser capaces de apreciar el talento de ambos actores sin necesidad de compararlos o de enfrentarlos. Al fin y al cabo, todos compartimos el mismo amor por el mundo del entretenimiento turco, y deberíamos unirnos para celebrar a sus estrellas. Deberíamos fomentar un ambiente de respeto y admiración mutua, donde cada fan pueda expresar su apoyo a su ídolo sin necesidad de menospreciar al otro. En resumen, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía. Ambos han demostrado su talento en una variedad de roles y han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La rivalidad entre sus fans es comprensible, pero no debería impedirnos apreciar el talento de ambos actores. En lugar de enfrentarlos, deberíamos celebrar su talento y disfrutar de sus actuaciones. Deberíamos aprender a valorar sus contribuciones individuales al mundo del entretenimiento y a reconocer la importancia de su trabajo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la guerra entre Tuba y Engin. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este debate. Espero que hayan reflexionado sobre la importancia de respetar las diferencias y de celebrar el talento de cada artista. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mi contenido y de apoyarme. Gracias, gracias, gracias. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido como este y a compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento turco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Tuba y Engin? ¿Cuál es su actor favorito? ¿Cuál es su actuación favorita de cada uno? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y quiero saber qué piensan de este tema. Me interesa conocer sus perspectivas y sus argumentos, siempre desde el respeto y la admiración. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a llegar a más personas y a seguir compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento. Recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.